Mis padres y mi hermano solo me querían por dinero y me llamaban su plan de respaldo. Los bloqueé e intentaron robarle la herencia a mi abuelo. El karma los destruyó. Hola, Reddit. No suelo publicar aquí. Normalmente entro a leer historias, entretenerme un rato y seguir con mis cosas. Pero lo que ha pasado con mi familia llegó a un punto tan absurdo que, sinceramente, ya no sabía dónde más contarlo. ¿Alguna vez han sentido que toda su familia los veía como un plan de respaldo? Como esa persona a la que recurren cuando necesitan algo, pero a la que nunca valoran de verdad. Bueno, así fue básicamente como crecí. Tengo 31 años. Me llamo Héctor y soy el hijo mayor de la familia. Pero, por alguna razón, mi hermano menor, Sergio, siempre fue el favorito de la familia. El chico podía prenderle fuego a la sala y aún así, mis padres me habrían preguntado a mí por qué había dejado los fósforos a su alcance. Así fue desde que éramos niños. A Sergio, que ahora tiene 28 años, le decían el pequeño genio solo porque sabía conectar el reproductor de DVD sin ayuda. Mientras tanto, yo preparaba macarrones con queso instantáneos desde los 9 años porque nuestros padres siempre estaban fuera o demasiado ocupados para encargarse de nosotros. Pero nada de eso importaba. Sergio tenía potencial. Yo simplemente estaba ahí. Mi mamá, Sonia, es de esas personas que hablan con una sonrisa mientras te lanzan una indirecta venenosa. Solía decir cosas como: Sergio solo necesita más espacio para crecer. Tú eres el mayor, deberías entenderlo mejor. Mi papá, Hugo, no era mucho mejor. Trataba a Sergio como si fuera un futuro genio de los negocios y me miraba a mí como si fuera una decepción permanente. Las cosas empeoraron a medida que crecimos. Cuando cumplí 17 años, conseguí trabajo en un taller local cambiando aceite, reemplazando frenos y haciendo trabajos básicos de mecánica. Solo quería ahorrar algo de dinero y si podía, ayudar un poco en casa. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a cobrarme $400 al mes por vivir allí. Sí, a los 17 años, todavía en la secundaria, pagando renta por vivir en la misma casa donde había crecido. Un año después, Sergio cumplió 16 y chocó el auto. ¿Adivinan quién pagó la reparación? No fue él. Tampoco fueron mis padres. Fui yo. Y actuaron como si fuera lo más normal del mundo. Decían cosas como: bueno, tú tienes trabajo y Sergio todavía está tratando de encontrarse a sí mismo. ¿Encontrarse a sí mismo? El tipo faltaba a clases para vapear detrás de la escuela y copiarle la tarea a su novia. Y después se preguntaban por qué me fui de casa en cuanto tuve la oportunidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más absurda. Por mal que me trataran, yo seguía ayudándolos. Cuando mi papá perdió su trabajo por tercera vez, algo que para entonces ya no sorprendía a nadie, lo ayudé a pagar las facturas de electricidad. Cuando empezaron a atrasarse con la hipoteca, les enviaba dinero todos los meses. Incluso le compré a Sergio una laptop usada cuando aseguró que la necesitaba para una supuesta pasantía remota que terminó siendo un esquema piramidal relacionado con criptomonedas. No lo hacía porque se lo merecieran. La verdad es que, en gran parte, lo hacía por mi mamá. Seguía convencido de que algún día cambiaría. Pensaba que, si ayudaba lo suficiente, terminarían dándose cuenta de que yo también valía algo. Pero la gente así no cambia. Te ven como una fuente de recursos, y mientras sigas dando, todo está bien. El problema llega cuando decides detenerte. Ahí es cuando empiezan los reproches, las exigencias y los gritos. Mi esposa, Paula, llevaba años diciéndome que aquello no era normal. Paula es maestra de tercer grado y la persona más dulce que conozco. Sabe ser firme cuando hace falta, pero siempre es justa. Cada vez que visitábamos a mis padres, mi mamá encontraba la manera de lanzarle alguno de esos comentarios disfrazados de cortesía. Cosas como: ¿así que sigues dando clases? O: debe ser agradable tener los veranos libres. Eran comentarios claramente condescendientes, pero estaban dichos con una amabilidad tan fingida que resultaba difícil responder sin parecer exagerado o susceptible. Paula nunca se quejaba. Lo soportaba por mí. Luego está Max, nuestro perro. Es un perro rescatado, un mestizo grande y ya entrado en años, con una oreja caída y la cola torcida. Básicamente, es mi segundo hijo. Ha estado con nosotros desde antes de que naciera nuestra hija. Me acompañó en turnos nocturnos, viajes largos y algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Y mis padres lo odiaban. Siempre decían cosas como: ¿te importa más ese animal que tu propia sangre? Lo curioso es que Max nunca me pidió dinero. Nunca me exigió que le pagara nada. Y tampoco llamó inútil a mi esposa. Y aquí es donde todo dejó de ser una simple dinámica familiar tóxica para convertirse en una auténtica traición. El año pasado, durante una cena familiar cualquiera, fui a la cocina a buscar agua para Paula y para mí. Nuestra hija estaba en la sala viendo dibujos animados junto a Max. No estaba intentando escuchar conversaciones ajenas ni nada parecido, pero me detuve en el pasillo cuando escuché que mencionaban mi nombre.
Mi papá estaba diciendo: se cree alguien importante porque nos manda un par de cientos de dólares. Entonces mi mamá añadió: es asqueroso. Es un fracasado y ni siquiera se da cuenta. Si Sergio tuviera ese dinero, sabría cómo aprovecharlo. Y por supuesto, Sergio no podía quedarse callado. Sinceramente, si no estuviera pagando las cuentas, ni siquiera me molestaría en hablarle. Me quedé inmóvil, mirando las baldosas del pasillo como si de repente se hubieran vuelto más interesantes que la conversación que estaba escuchando. No me moví. No dije una sola palabra. Simplemente escuché. Y cuanto más escuchaba, peor se volvía. Durante varios minutos hablaron de mí como si ni siquiera estuviera allí. Comentaron que solo les servía para mantenerlos a flote. Que siempre sería su plan de respaldo. Que sabían que, tarde o temprano, terminaría ayudándolos otra vez. Lo dijeron con una naturalidad escalofriante. Como si yo no fuera su hijo. Como si fuera poco más que un cajero automático al que podían insultar cuando dejaba de entregar dinero. Regresé al comedor, dejé los vasos de agua sobre la mesa y le dije a Paula que nos íbamos. Ella supo de inmediato que algo ocurría. No preguntó nada. No allí. No delante de ellos. Esperó hasta que estuvimos en el auto, con nuestra hija y Max en el asiento trasero. Entonces le conté todo. No dijo: te lo dije. No me reprochó nada. No intentó demostrar que tenía razón. Simplemente me escuchó. Y cuando terminé, respondió: bien. Entonces terminemos con ellos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Se acabó el dinero. Se acabaron las llamadas. Los bloqueé a todos, incluido Sergio. Cambié mi número de teléfono. Incluso avisé en el trabajo que ya no estaría disponible para hacer reparaciones los fines de semana. Quería dedicar ese tiempo a mi verdadera familia, a la que siempre había estado a mi lado. Esa misma noche, Max recibió una ración extra de premios. Y para ser sincero, pensé que cortar el contacto con ellos me haría sentir culpable. Creí que me perseguiría la sensación de haber hecho algo malo. Pero no ocurrió. Fue todo lo contrario. Se sintió como enderezar la espalda después de años cargando un peso imposible. Como dejar de sostener una responsabilidad que nunca me correspondió. Como respirar profundamente después de haber pasado demasiado tiempo conteniendo el aire. Por primera vez en muchos años, me sentí en paz. Ellos, en cambio, no lo tomaron nada bien. Después de cortar todo contacto, pensé que esa sería la última vez que tendría que lidiar con ellos. Imaginé que se enfadarían, hablarían mal de mí durante un tiempo y luego seguirían con sus vidas. Me equivoqué. Quitarles su fuente de dinero fue como prender una mecha que llevaba años esperando una chispa. No regresaron para disculparse. Regresaron dispuestos a atacar. Empecé a recibir mensajes extraños de números desconocidos. Cosas como: tu madre llora todas las noches por tu culpa. Abandonaste a tu familia después de todo lo que hicieron por ti. Los bloqueaba uno tras otro, pero siempre aparecían más. Después empezaron a llegar mensajes por Facebook de familiares con los que apenas tenía relación. Mi tía Carla, mi tío Félix e incluso una prima con la que no hablaba desde que teníamos 10 años. Todos repetían las mismas frases. Tienes que arreglar las cosas. Tu padre siempre hizo lo mejor que pudo. Algunos incluso me llamaban egoísta. Era como si todos estuvieran leyendo exactamente el mismo guión. Más tarde descubrí que mi mamá había estado llamando a toda la familia para contarles que yo había perdido la cabeza y que estaba atravesando algún tipo de crisis nerviosa. Por supuesto, omitía por completo la parte en la que ellos mismos admitieron que me habían utilizado durante años. Pero el verdadero cambio llegó cuando empezaron a mencionar a mi abuelo. Mi abuelo Tomás, el padre de mi mamá, no era rico, pero sí tenía algo valioso: un terreno. Una propiedad amplia a las afueras del pueblo que, si algún día se vendía, probablemente valdría varios cientos de miles de dólares. Cuando era niño, me llevaba allí a pescar. Me enseñó a cambiar el aceite de una camioneta, a reparar paredes de yeso e incluso a afilar la cuchilla de una cortadora de césped. Era un hombre de la vieja escuela, reservado, trabajador y poco dado a las quejas. Siempre respetó a las personas que se esforzaban y sacaban adelante sus propias responsabilidades. Después de cortar el contacto con mis padres, seguí llamándolo cada 2 o 3 semanas para saber cómo estaba y preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Siempre terminaba diciéndome lo mismo: estoy orgulloso de ti, muchacho. Él sabía perfectamente cómo eran mis padres. Llevaba años viéndolo. Nunca intervino porque, según él, quería darles la oportunidad de darse cuenta por sí mismos de lo que estaban haciendo. Alerta de spoiler, nunca ocurrió. Un día mencionó, como quien no quiere la cosa, que estaba organizando su testamento. No fue una conversación dramática ni nada parecido. Simplemente comentó que quería asegurarse de que todo terminara donde debía terminar. La verdad, no le di demasiada importancia. No esperaba heredar nada. Supuse que dividiría sus bienes entre sus hijos y nietos o que vendería el terreno para mudarse a algún lugar más pequeño.
Pero aproximadamente un mes después, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Sergio, mi querido hermano, que normalmente no movía un dedo si no había algo para él de por medio, comenzó a aparecer con frecuencia en la casa del abuelo. Le llevaba víveres, le ayudaba con pequeños arreglos y se ofrecía para cualquier tarea que surgiera. Supe de inmediato que algo no encajaba. Sergio no arregla cosas. Estamos hablando del mismo hombre que una vez me llamó desesperado porque no sabía cómo reiniciar el router del wifi. Y ahora, de repente, parecía estar compitiendo por el premio al nieto más atento del año. No tardé en descubrir el motivo. Sergio se había enterado de lo del testamento. Mis padres debieron escuchar algo y lo enviaron como avanzada. La idea era sencilla: ganarse la confianza del abuelo, quedar bien con él y con un poco de suerte, influir en sus decisiones antes de que todo quedara por escrito. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a lo que ocurría a mi alrededor. Sergio siempre ha sido una serpiente. La diferencia es que, por alguna razón, la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Trabajaba en una empresa de logística ocupando un puesto administrativo bastante común. Nada especialmente importante. De hecho, el título de su cargo sonaba mucho más impresionante de lo que realmente era. Algo como especialista regional de cumplimiento, aunque, en la práctica, su trabajo consistía principalmente en llenar hojas de cálculo y enviar reportes. El problema era que llevaba años haciendo trampas sin que nadie lo descubriera. Copiaba el trabajo de otros, inflaba cifras para cumplir objetivos e incluso presentaba gastos falsos por supuestas reuniones con clientes que, en realidad, eran almuerzos con su novia o simples pedidos de comida para llevar. Yo sabía todo eso porque el muy idiota solía presumirlo en un chat grupal que teníamos años atrás. Soltaba comentarios como: hermano, mi jefe es tan tonto que acabo de enviar el mismo reporte del mes pasado. Solo le cambié las fechas. Y nadie lo cuestionaba. Usaba camisas elegantes, hablaba con seguridad en las reuniones y sabía dar una buena impresión. Para la mayoría de la gente, eso era suficiente. Sergio siempre vivió de los atajos. Y de alguna manera, casi siempre le funcionaban. Metía la pata y aún así terminaba saliendo beneficiado. Se libraba de los problemas hablando, impresionaba a sus superiores lo justo para evitar que revisaran demasiado de cerca lo que hacía y seguía avanzando como si nada. Mientras tanto, si yo llegaba 5 minutos tarde a una entrega, me descontaban parte del pago. Esa era la diferencia entre los dos. Él tenía una familia que lo justificaba y jefes que nunca miraban más allá de la superficie. Yo tenía responsabilidades, cuentas que pagar y la realidad golpeándome todos los días. Pero volvamos al abuelo. Un día recibí una llamada suya. Sonaba confundido y preocupado. Me contó que alguien lo había llamado diciendo que representaba a un programa de salud para adultos mayores. Le hicieron preguntas sobre su memoria, sobre si olvidaba cosas con frecuencia, si perdía objetos o si se sentía abrumado administrando su propiedad. En cuanto escuché eso, supe que algo no estaba bien. Le pedí el número desde el que lo habían contactado y empecé a investigar. No era una evaluación aleatoria. Alguien la había organizado. Y una semana después descubrí quiénes estaban detrás. Mis padres estaban intentando construir un caso para declarar que el abuelo sufría un deterioro cognitivo y que ya no era capaz de administrar su patrimonio. Estaban reuniendo documentación falsa para presentarla ante un tribunal y hacer creer que mostraba síntomas tempranos de Alzheimer. Incluso habían conseguido una supuesta constancia médica que respaldaba esa versión. No sé si pagaron a alguien para obtenerla o si la falsificaron ellos mismos. Lo único que sé es que era completamente fraudulenta. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Hasta entonces me había limitado a mantener la distancia. Había bloqueado números, cortado el contacto y seguido adelante con mi vida. Pero aquello era diferente. Habían decidido cruzar una línea que jamás debieron cruzar. Querían quitarle a un anciano el control de todo lo que había construido durante su vida. Querían jugar sucio. Perfecto. Yo también tenía recursos. Tenía mensajes guardados, capturas de pantalla, conversaciones, pruebas. Lo primero que hice fue ayudar al abuelo a contactar a un abogado. Protegimos legalmente todo su patrimonio, obtuvimos evaluaciones médicas legítimas y establecimos medidas para que cualquier trámite realizado en su nombre generara una alerta inmediata. Incluso grabó un vídeo en el que declaraba claramente que estaba en pleno uso de sus facultades y que entendía perfectamente cada detalle de su testamento. Eso, por sí solo, destruyó cualquier argumento que mis padres pudieran presentar. Pero yo todavía no había terminado. Porque después del abuelo, llegó el turno de Sergio. Recopilé todas las cosas de las que se había jactado durante años, los reportes de gastos falsificados, los trabajos copiados, las irregularidades en auditorías e incluso aquella vez que dejó documentos confidenciales abiertos en una computadora pública de una tienda de paquetería. Reuní todo en un solo archivo y lo envié de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, acompañado de una breve nota.
Tal vez deberían revisar con más atención a su empleado estrella. 2 semanas después, lo despidieron. Sin referencias. Sin indemnización. Sin ninguna posibilidad de maquillar lo ocurrido. Mis padres estallaron de furia. Como tenían mi número bloqueado, empezaron a llamarme desde números desconocidos. Ya no intentaban hacerme sentir culpable. Ahora gritaban, insultaban y dejaban mensajes de voz llenos de amenazas y reproches. Los guardé todos. Nunca está de más conservar pruebas. 2 días después, mi mamá logró contactarme una vez más. No preguntó cómo estaba. No preguntó por mi hija. Ni siquiera fingió interés. Fue directo al ataque. Todo esto es tu culpa, escupió a través del teléfono. Arruinaste el futuro de tu hermano. Le colgué sin responder. Después empezó a escribirle a Paula. Eso tampoco salió como esperaba. Paula no tiene paciencia para los manipuladores. Lleva más de 10 años trabajando con niños de 3er grado y sabe reconocer una rabieta en cuanto la ve. Respondió una sola vez. Deja de contactarme. Estamos protegiendo nuestra tranquilidad. Y acto seguido la bloqueó. Pero la verdadera tormenta comenzó una semana más tarde. Mis padres se presentaron en la oficina del abogado del abuelo durante una revisión rutinaria e intentaron presentar una vez más los documentos médicos falsificados. Sí, incluso después de todo lo ocurrido. Insistieron en que el abuelo no entendía lo que estaba haciendo, que su testamento había sido influenciado por terceros y que ya no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Solo que, esta vez, no encontraron a nadie dispuesto a creerles. Lo que encontraron fue un equipo legal preparado, documentación auténtica y pruebas más que suficientes para desmontar su historia pieza por pieza. Para entonces, el abuelo ya había presentado una notificación preventiva ante la Oficina de Registros del Condado. En términos simples, el documento dejaba claro que nadie podía intervenir en sus bienes ni tomar decisiones sobre su patrimonio a menos que un juez lo declarara legalmente incapaz. Además, contábamos con el vídeo que habíamos grabado semanas antes. En él aparecía sosteniendo el periódico del día, diciendo la fecha en voz alta y explicando con total claridad cada apartado de su testamento, mientras el abogado permanecía sentado a su lado. Cuando el juez vio esa grabación y la comparó con el informe de dudosa procedencia que habían presentado mis padres, el asunto quedó prácticamente resuelto. Y lo mejor de todo fue que el abuelo actualizó oficialmente su testamento. Dejó todo para mí y para su bisnieta. Sergio desapareció por completo del documento. Ni un centavo. Ni una sola propiedad. Nada. Y fue entonces cuando comenzaron las súplicas. Pero perder la herencia no era el único problema que tenían. La falsificación de documentos es algo serio, especialmente cuando se utiliza para intentar controlar el patrimonio de una persona mayor. Resultó que mi tío, el hermano menor de mi mamá, tenía un amigo trabajando dentro del sistema judicial. Gracias a él nos enteramos de que la situación podía terminar en cargos muy reales: fraude, abuso financiero contra una persona mayor, conspiración para manipular un patrimonio y varias cosas más. Y lo mejor de todo era que nadie los había obligado a llegar tan lejos. Ellos mismos cavaron ese hoyo. Yo ni siquiera tuve que empujarlos. Simplemente me aseguré de que la verdad estuviera esperándolos cada vez que intentaban dar un paso más. Mientras tanto, la vida de Sergio se estaba desmoronando. Sin empleo, ya no podía permitirse el elegante departamento donde vivía, así que terminó regresando a casa de nuestros padres. Por lo que me contaron, pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos y publicando mensajes en redes sociales sobre cómo su propia familia lo había traicionado. La clásica mentalidad de víctima. Nunca era responsable de nada. Siempre había alguien más a quien culpar. Mis padres tampoco estaban pasando por un buen momento. El dinero que yo les enviaba todos los meses había desaparecido para siempre. Se atrasaron 3 meses con la hipoteca, empezaron a acumular pagos vencidos del automóvil y tuvieron dificultades para mantenerse al día con los servicios básicos. Incluso les suspendieron el internet. Y para ser sincero, esa noticia me hizo reír más de lo que debería. Mi tía Carla me envió una nota de voz contándome que mi mamá había pasado 2 horas llorando la noche en que les cortaron el servicio, culpándome de haber destruido la reputación de la familia. Como si yo hubiera sido quien falsificó documentos médicos e intentó quedarse con el patrimonio de su propio padre. Todavía no entendían nada. Mientras tanto, Paula y yo estábamos bien. No éramos ricos ni llevábamos una vida lujosa, pero teníamos estabilidad. Había conseguido algunos contratos adicionales y empezaba a ahorrar para comprar un camión usado que me permitiera expandir el negocio. Paula daba clases particulares después de la escuela para generar ingresos extra y nuestra hija acababa de recibir el reconocimiento como estudiante del mes. Max estaba sano. Yo dormía mejor. La casa se sentía tranquila. Y por primera vez en muchos años, me sentía realmente orgulloso de la vida que había construido. Entonces llegó la llamada. Era tarde por la noche. Estaba medio dormido en el sofá, viendo algún programa sin importancia,
cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. Me quedé observando la pantalla durante varios segundos antes de contestar. Sinceramente, todavía no sé por qué lo hice. A tu padre le dio un derrame cerebral, dijo. Ni un saludo. Ni una explicación. Nada. Solo eso. Está en cuidados intensivos. Lo dijo como si fuera mi responsabilidad solucionar la situación, como si esa noticia debiera hacerme salir corriendo de inmediato. Pero no me moví. Ni siquiera reaccioné. Simplemente escuché. Entonces añadió. Deberías venir. Está preguntando por ti. Eso sí me afectó de una manera distinta. No porque sintiera culpa. Más bien porque no podía dejar de preguntarme por qué. Después de todo lo que había pasado. Después de llamarme fracasado. Después de utilizarme durante años como una fuente de dinero. Después de desecharme en cuanto dejó de convenirles. ¿Ahora quería verme? Le dije que lo pensaría y colgué. Unos minutos después, Paula entró en la sala y notó enseguida que algo no estaba bien. Le conté lo sucedido. No intentó convencerme de nada. Simplemente se sentó a mi lado, apoyó la cabeza sobre mi hombro y dijo: no les debes nada. Y tenía razón. Así que no fui. Unos días después aparecieron en mi casa. Sí, en mi propia casa. Todavía no sé cómo consiguieron la dirección. Tal vez algún familiar se la dio. Tal vez me siguieron en algún momento. Fuera como fuera, allí estaban. Mi mamá y Sergio estaban junto al portón con aspecto agotado. Ella tenía los ojos hinchados de tanto llorar y él parecía llevar semanas sin afeitarse. Solo queremos hablar, dijo mi mamá cuando abrí la puerta. Ni siquiera salí al jardín. Me quedé donde estaba. Ella volvió a intentarlo con la misma estrategia de siempre. Dijo que mi papá estaba mejorando, pero seguía débil. Que quizá no le quedaba mucho tiempo. Que seguía mencionando mi nombre. Y finalmente, llegó a lo que realmente quería. Me preguntó si estaría dispuesto a ayudarlos con algunas de las facturas médicas. Me reí. De verdad me reí en voz alta. ¿Ayudarlos? ¿Cómo ayudaron ustedes al abuelo cuando intentaron declararlo incapaz para quedarse con sus bienes? Eso la dejó sin palabras. Pero Sergio todavía tuvo el descaro de intervenir. Dio un paso al frente y dijo: ¿de verdad vas a hacer esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Juro que estuve a punto de perder la paciencia. Pero no lo hice. Me mantuve tranquilo, lo miré directamente a los ojos y respondí: ¿recuerdas lo que dijiste aquella noche durante la cena? Cuando dijiste que solo me soportabas porque pagaba tus cuentas. Pues tengo buenas noticias, ya no tienes que soportarme. Y les cerré la puerta en la cara. Sin gritos, sin discursos dramáticos, sin escenas, solo silencio. Uno pensaría que, después de todo lo ocurrido, los documentos falsificados, las súplicas, las llamadas y los gritos frente a mi casa, finalmente habrían entendido el mensaje. Que se rendirían y seguirían con sus vidas. Pero la gente como mis padres no sabe cuándo detenerse. No respetan los límites. Interpretan tu silencio como una ofensa y tu tranquilidad como un acto de rebeldía. Y cuando además están desesperados y ahogados por los problemas económicos, se vuelven todavía más peligrosos. Después de aquella confrontación, todo permaneció sorprendentemente tranquilo durante casi un mes. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No aparecieron familiares lejanos intentando actuar como mediadores. Por primera vez en mucho tiempo, bajé la guardia. El negocio estaba mejorando. Había conseguido arrendar otro camión semirremolque usado. Era viejo, hacía más ruido del que debería y tenía más kilómetros encima que muchos vehículos de su edad, pero era confiable. Además, conseguí un contrato fijo con un distribuidor que me mantenía viajando entre Chicago e Indiana 2 veces por semana. No era una vida glamorosa, pero era dinero constante. Dinero honesto. Dinero suficiente para empezar a ahorrar de verdad. Paula y yo incluso comenzamos a hablar de llevar a nuestra hija, Adriana, a ver el mar por primera vez aquel verano. Estuvimos mirando pequeñas cabañas en Tennessee. Nada lujoso. Solo nosotros tres, con Max viajando en el asiento trasero. Por primera vez en años, sentíamos que las cosas por fin marchaban bien. Entonces llegó aquella mañana. Salí al terreno donde estacionaba los camiones, una simple explanada de grava detrás de una gasolinera donde alquilaba espacio para la empresa, y me encontré con una escena que me dejó inmóvil. Mi camión estaba destrozado. Y no me refiero a un rayón ni a una ventana rota. Hablo de destrucción deliberada. El parabrisas estaba hecho añicos. Los espejos habían sido arrancados. Las llantas estaban cortadas. El parachoques delantero colgaba torcido, como si el vehículo hubiera sobrevivido a un choque brutal. Y sobre uno de los costados alguien había pintado con aerosol unas enormes letras rojas. Traidor de la familia. Me quedé allí parado durante varios segundos. Simplemente mirando. Mi cerebro parecía incapaz de procesar lo que estaba viendo. Porque ese camión no era solo un vehículo. Era mi trabajo. Era la comida sobre la mesa.
Era el techo sobre la cabeza de mi familia. Era la razón por la que habíamos logrado salir adelante. Y alguien había intentado arrebatárnoslo. No había cámaras. No había testigos. El lugar estaba en una zona apartada donde prácticamente nadie veía nada. Presenté una denuncia policial. Me dijeron que investigarían. Lo que, en términos prácticos, significaba que probablemente no ocurriría nada. Yo sabía perfectamente quién lo había hecho. A veces uno simplemente lo sabe. Pero sin pruebas concretas, seguía siendo solo una sospecha. Lo peor llegó cuando rodeé el vehículo y revisé el lado del copiloto. La guantera había sido forzada. No se llevaron nada. Ni una sola cosa. Solo dejaron una nota escrita con marcador permanente en el reverso de un recibo de farmacia. Decía: ¿todavía crees que eres mejor que nosotros? Reconocí la letra al instante. Era la de Sergio. La habría reconocido en cualquier lugar. Descuidada. Torcida. Casi ilegible. Como si nunca hubiera superado la secundaria. Guardé la nota. No la entregué a la policía. Ni siquiera se la enseñé a Paula de inmediato. Simplemente respiré hondo, entré en la oficina y tomé una decisión. Ya estaba cansado de ser comprensivo. Cansado de esperar a que ellos mismos arruinaran sus vidas. Si querían seguir cruzando límites, me aseguraría de que enfrentaran las consecuencias. Lo primero que hice fue instalar cámaras de seguridad por todas partes. En la casa, en la oficina, en el estacionamiento de los camiones. Incluso coloqué cámaras de tablero en cada vehículo. Después volví a reunirme con el abogado que gestionaba los asuntos del abuelo y solicité órdenes de restricción contra mis padres y contra Sergio. Adjuntamos toda la documentación que teníamos, mensajes de voz, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y fotografías del camión vandalizado. La nota no la incluí. Esa me la quedé. El abogado también me ayudó a presentar una demanda civil por daños materiales y pérdida de ingresos. Ni siquiera me importaba recuperar el dinero. Lo que quería era que todo quedara registrado. Crear un historial. Un expediente oficial que permaneciera allí para siempre. Algo que cualquier futura víctima, empleador o investigador pudiera encontrar algún día. Mientras el proceso avanzaba, seguí trabajando con mi camión de respaldo. Era más lento, más viejo. Y no tenía cabina para dormir, así que en los viajes largos me tocaba pasar la noche en moteles baratos al borde de la carretera. Pero funcionaba. Max me acompañaba como copiloto casi todos los días. Paula me preparaba sándwiches extra para los trayectos. Y mi hija dejaba pequeños dibujos dentro de la guantera para que los encontrara durante el camino. Así que seguí adelante. Porque eso era lo que siempre había hecho. Y al final, lo que más me molestaba ni siquiera era el daño al camión. Era el mensaje. Aquella pregunta arrogante escrita en la nota. ¿Todavía crees que eres mejor que nosotros? Porque la verdad es que nunca me creí mejor que ellos. Lo único que quería era ser libre. Y eso era precisamente lo que nunca pudieron soportar. Mi éxito no era algo llamativo. No era rico. No era famoso. Pero ya no los necesitaba. Y eso era exactamente lo que los volvía locos. Por eso reaccionaban con tanta rabia. Porque la gente como ellos siempre necesita tener a alguien por debajo. Alguien a quien menospreciar, controlar o humillar para sentirse mejor consigo mismos cuando todo a su alrededor se está derrumbando. Y yo les había quitado eso. Cuando llegó la fecha de la audiencia, ni siquiera se presentaron. Mi abogado opinó que probablemente sabían que no podían permitirse perder. Una resolución en su contra habría dejado constancia oficial de todo lo ocurrido y les habría complicado todavía más cualquier intento de conseguir préstamos, crédito o sacar adelante alguno de sus planes. Aún así, el juez aprobó la orden de restricción. 6 meses iniciales, con posibilidad de renovación. La renové 2 veces. Para entonces, mis padres y Sergio prácticamente habían desaparecido de mi vida. No hubo más visitas inesperadas. No hubo más llamadas. No hubo más intentos de contacto. Solo silencio. Pero la historia terminó extendiéndose por todo el pueblo. Una noche, mi tía Carla me llamó para contarme que a mis padres les daba vergüenza dejarse ver en público. Se habían convertido en el tema favorito de los chismes locales. La gente murmuraba cuando entraban a la iglesia. Las conversaciones se apagaban en cuanto aparecían en el supermercado. Incluso algunos de sus amigos de toda la vida empezaron a tomar distancia. Al parecer, una de las personas de su círculo social tenía un hijo que trabajaba en recursos humanos en la antigua empresa de Sergio y terminó enterándose de la verdadera razón por la que lo habían despedido. Cuando la reputación es lo único que te queda, las malas noticias viajan rápido. Y sinceramente, se habían ganado cada una de ellas. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de sus propios actos, yo seguía construyendo mi futuro. A finales de ese año había ahorrado lo suficiente para comprar una oficina móvil usada que pertenecía a un contratista recién jubilado. La instalé en el terreno detrás de la empresa,
Conecté los servicios básicos y la convertí en mi pequeño centro de operaciones. Paula me ayudó a organizar el interior. Y mi hija, Adriana, fue quien eligió el nombre. Lo llamó Base Truck. Y, por alguna razón, el nombre terminó quedándose. Max tenía su propia cama en una esquina. Instalamos una pizarra, varios estantes e incluso un pequeño refrigerador. No era nada lujoso, pero era nuestro. Una tarde, mientras terminaba de cerrar la oficina, Paula llegó con Adriana en el asiento trasero. Habían traído comida para llevar. Nos sentamos en los escalones del remolque, compartiendo papas fritas mientras observábamos cómo el sol desaparecía en el horizonte. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mis padres no habían intentado dañar únicamente un camión. Habían intentado destruir la vida que estaba construyendo. Y lo único que consiguieron fue darme más razones para construir una mejor. Unos meses después del incidente, las cosas por fin empezaron a sentirse estables. No era millonario, pero estaba en paz. La orden de restricción había funcionado. No más sobresaltos. No más actos de vandalismo. No más conflictos inesperados. Solo tranquilidad. Una tranquilidad sencilla, predecible y silenciosa. De esa que parece aburrida hasta que pasas años sin conocerla. Entonces recibí una llamada del abuelo. Sonaba tan tranquilo como siempre. Me pidió que fuera a verlo aquel fin de semana porque quería terminar unos asuntos con el abogado y dejar todo definitivamente resuelto. Sabía exactamente a qué se refería, pero no hice preguntas. Había aprendido hacía mucho tiempo que el abuelo hablaba cuando consideraba que había llegado el momento. Así que el sábado por la mañana conduje hasta su casa. Paula y Adriana vinieron conmigo. El abuelo siempre había sentido un cariño especial por su bisnieta. Guardaba cada dibujo que ella le regalaba. Los tenía enmarcados en el pasillo como si fueran auténticas obras de arte. Ese día Adriana le entregó uno nuevo. Nos había dibujado a todos delante de un enorme camión rojo rodeado de corazones. El abuelo sonrió, lo llevó a la cocina y lo colocó en el refrigerador, justo al lado de la fotografía de nuestra boda. Después nos sentamos con el abogado. El abuelo abrió una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Dentro estaba todo: la transferencia de la propiedad, el testamento actualizado, una declaración para la corte, incluso una declaración jurada explicando detalladamente por qué había decidido hacer aquellos cambios. Era evidente que no estaba dejando ningún cabo suelto. Entonces dijo: he visto lo que ocurre cuando la gente cree que tiene derecho a recibir algo que no se ha ganado. No voy a permitir que eso destruya este lugar. Le dejó la mitad de la propiedad que aún conservaba a mi tío Walter, el único de sus hermanos que seguía con vida. La otra mitad me la dejó a mí. Sin condiciones, sin excepciones, sin cláusulas ocultas, y sin mencionar a nadie más en ninguno de los documentos. Cuando terminamos de revisar todo, me entregó una segunda carpeta. La abrí. Dentro había un cheque. La cantidad tenía 6 cifras. Me quedé mirándolo durante unos segundos, sin saber qué decir. El abuelo sonrió y dijo: vendí la cabaña de caza. Pensé que tú sabrías darle un mejor uso. Me quedé completamente sin palabras. Aquella cabaña había pertenecido a la familia durante décadas. Pero él simplemente me miró y añadió: ese lugar estaba lleno de recuerdos de personas que dejaron de valorar lo que tenían. Ya es hora de que sirva para algo que realmente valga la pena. No lloré. Nunca he sido de los que lloran con facilidad. Pero algo dentro de mí se quebró un poco. No de una forma dolorosa. Más bien como cuando llevas años cargando un peso invisible y por fin, alguien reconoce que siempre estuvo ahí. Era la sensación de sentirte visto. De que alguien, al fin, comprendía todos esos años en los que sostuviste a los demás mientras te hacían creer que no valías nada. Ese dinero no terminó convertido en un automóvil de lujo ni en una casa enorme. Lo invertí en el negocio. Arrendé 2 camiones más y contraté a 3 conductores de tiempo completo. Todos eran hombres parecidos a mí, personas ignoradas, mal pagadas y tratadas como simples herramientas por sus antiguos empleadores. Les pagué salarios justos. Les di los fines de semana libres. Incluso acondicioné una pequeña sala de descanso en una esquina del nuevo almacén que habíamos alquilado. No era nada espectacular. Un microondas, una cafetera, algunas sillas plegables. Pero era nuestro espacio. Y eso marcaba la diferencia. El negocio empezó a crecer. La gente comenzó a recomendarnos porque cumplíamos lo que prometíamos. Éramos puntuales, responsables y honestos. Poco a poco llegaron contratos para rutas cada vez más largas, incluso hacia Minnesota y Kentucky, hasta que tuve que contratar a un despachador únicamente para coordinar horarios y entregas. Cada vez que veía el letrero del Base Truck iluminado por la noche, pensaba lo mismo. Había construido todo aquello sin ellos. Y al parecer, eso fue lo que más les dolió. No sé cómo se enteraron. Tal vez algún primo revisó mis redes sociales. Tal vez alguien del pueblo habló más de la cuenta.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que los mensajes reaparecieran. Debe ser fácil triunfar con el dinero del abuelo. Te estás quedando con algo que le pertenece a toda la familia. No olvides quién te crió. Lo curioso es que nunca lo olvidé. Simplemente dejé de fingir que lo habían hecho bien. Lo peor fue cuando mi mamá volvió a utilizar la salud de mi padre para intentar manipularme. Me llamó llorando. Dijo que su recuperación estaba empeorando y que necesitaban medicamentos que no podían pagar. Pero esta vez añadió algo diferente. Vamos a perder la casa. Sergio no tiene a dónde ir. La escuché unos segundos antes de responder. Ustedes criaron a un hombre que miente, engaña y destruye cosas que nunca se ganó. Eso ya no es mi problema. Ella explotó. Me llamó egoísta, desagradecido y cruel. Y después lanzó lo que creyó que sería el golpe definitivo. Tu abuelo se avergonzaría si viera en lo que te has convertido. Lo irónico era que el abuelo estaba sentado justo a mi lado, escuchando toda la conversación en altavoz. Se acomodó en el sillón, dio un sorbo a su taza de té y murmuró. Nunca aprendió cuando era mejor quedarse callada. Creo que esa fue la última vez que hablé con mi madre. Para entonces ya estaban prácticamente destruidos, sin amigos cercanos, sin el respeto de la gente del pueblo y con serios problemas económicos. Y aún así, en lugar de detenerse, decidieron jugar su última carta. La más arriesgada de todas. 2 semanas después intentaron una última maniobra. Contrataron a un abogado de reputación cuestionable para impugnar el testamento. Su argumento era el mismo de siempre, que yo había manipulado al abuelo y que su edad ya no le permitía tomar decisiones por sí mismo. Buscaron cualquier cosa que pudiera servirles. Viejos informes médicos. Declaraciones ambiguas de familiares que llevaban años sin verlo. Incluso intentaron involucrar al tío Walter, pero él los escuchó durante unos minutos antes de mandarlos a buscar a otro tonto que les creyera. Y lo más ridículo de todo fue su supuesta prueba principal. Una fotografía en la que aparecía ayudando al abuelo a subir las escaleras del juzgado. Al parecer, asistir a un hombre de 84 años con una rodilla dañada era evidencia de manipulación. El juez desestimó el caso en menos de 10 minutos. Ni siquiera hubo una discusión real. Y para empeorar las cosas, el tribunal los sancionó económicamente por presentar una demanda sin fundamento. Fue una decisión desastrosa. Apenas tenían dinero y aún así decidieron meterse en un juicio que no podían ganar. Terminaron pidiendo un préstamo para pagar la sanción, y aquello terminó de hundirlos. Poco después dejaron de pagar la hipoteca. La casa fue embargada y acabó vendiéndose. No solo perdieron el juicio, también perdieron su hogar. Jamás pensé en comprarla. No porque no pudiera hacerlo, sino porque no quería cargar con ese pasado. Yo ya había pasado página. De Sergio seguí escuchando noticias de vez en cuando. Pasó por varios empleos, pero ninguno le duró demasiado. Ahora vive con una mujer que, por lo que me cuentan, todavía no conoce al verdadero Sergio. La última versión de la historia que escuché decía que yo había manipulado al abuelo y que, de alguna manera, también era responsable de que lo despidieran. Lo curioso es que cada vez que la cuenta cambia algún detalle. Supongo que mantener una mentira requiere más imaginación que memoria. En cuanto a mis padres, terminaron mudándose a un pequeño apartamento en la zona más deteriorada del pueblo. Sobreviven con lo poco que les queda de sus ahorros para el retiro. Y todavía siguen diciéndole a cualquiera que quiera escucharlos que los abandoné. Y siendo sincero, en eso tienen razón. Los abandoné. Del mismo modo que uno abandona una casa en llamas cuando comprende que quedarse dentro solo garantiza terminar quemado. Todo debió terminar con el juicio, con la casa perdida, con el testamento protegido y conmigo, por fin, libre del caos que habían creado. Pero las personas como mi padre rara vez aceptan la derrota con serenidad. Se pasó la vida entera presumiendo, menospreciando a los demás y comportándose como si el mundo le debiera algo simplemente por existir. Y cuando todo se vino abajo, necesitó una última actuación antes de que cayera el telón. La llamada llegó un martes. Era Sergio. Hacía meses que no escuchaba su voz. A papá le dio otro derrame cerebral, dijo, sin siquiera saludar. Esta vez es peor. Los médicos no saben si va a sobrevivir. No respondí. No deja de preguntar por ti. Repite tu nombre una y otra vez. Solo ven a verlo. No le queda a nadie más. Solo estamos mamá y yo, y ella tampoco está bien. Por favor. Casi me reí. Mi padre no quería ver a su hijo. Quería ver su última oportunidad de conseguir algo de mí. Déjame pensarlo, respondí. Y colgué. Esa misma noche se lo conté a Paula mientras preparábamos la cena. Nuestra hija estaba sentada a la mesa dibujando a Max con una capa de superhéroe. No estarás pensando en ir, ¿verdad?, me preguntó Paula. No lo sé. Creo que una parte de mí quiere escucharlo admitirlo. Quiero que reconozca todo lo que hizo. Ella negó con la cabeza. No lo va a hacer. Y tú lo sabes. Y sí, lo sabía. Pero todavía había una parte pequeña e ingenua de mí que quería creer que, por una vez en su vida,
podría sorprenderme. Al día siguiente conduje hasta el hospital. Me quedé sentado en el estacionamiento durante casi 40 minutos, observando cómo las puertas automáticas se abrían y se cerraban. Nunca entré. En lugar de eso, crucé la calle hasta una gasolinera, compré una botella de agua y me quedé mirando a la gente seguir con sus vidas. Enfermeras comprando algo antes de volver al trabajo. Un adolescente llenando el tanque de su automóvil. Un anciano paseando a su perro. Personas normales. Personas que no estaban atrapadas en años de manipulación, resentimiento y mentiras disfrazadas de amor. Después de un rato, regresé a casa. 2 días más tarde aparecieron otra vez, sin avisar. Como siempre. Mi madre y Sergio estaban de pie frente al porche con expresiones cuidadosamente diseñadas para despertar lástima. «No viniste», dijo ella con voz fría. «No, no fui. Estaba llorando por ti». Se llevó una mano al pecho como si eso debiera conmoverme. No reaccioné. Yo también lloré alguna vez. La diferencia es que nunca fui a tu puerta para asegurarme de que me vieras hacerlo. Ella tragó saliva. Pude notar que todavía tenía preparado algo más, otra dosis de culpa, algún versículo bíblico sacado de contexto o una nueva razón por la que todo era mi responsabilidad. Pero Sergio habló primero. «Mira, sabemos que las cosas se complicaron, pero seguimos siendo familia». Eso me arrancó una sonrisa. «¿Saben qué día es hoy?», les pregunté. Se quedaron mirándome sin entender. «Hoy es mi cumpleaños. 23 de diciembre. Los observé durante unos segundos. Viví con ustedes 18 años. Pagué renta mientras todavía estaba en la secundaria. Cubrí sus cuentas cuando no podían hacerlo. Y ninguno de los dos sabe cuándo nací». El silencio fue inmediato. Pesado. Por primera vez, no tenían nada que decir. Salí al porche, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en el barandal. Y por primera vez en mucho tiempo, fueron ellos quienes se quedaron allí, sin excusas y sin palabras, sabiendo que ya no quedaba nada que pudieran quitarme ni nada que pudieran controlar. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.